Vamos entonces a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, es tu palabra y dejamos en tus manos esta mañana nuestra vida, porque necesitamos que tú hables, que tu siervo escuche tu voz, Señor, a través de tu palabra, y que tu iglesia escuche tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El valor de la reforma, parte 3. Vamos a hacer, y hemos tomado del valor de la reforma solamente uno de los 5 aspectos que tuvieron que ver con el impulso de la reforma, las 5 solas, ¿no? Y tomamos en esta ocasión, en estos 3 estudios, la sola escritura. ¿Por qué sola escritura? Bueno, hoy tenemos la parte 3 entonces, y vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en los 2 estudios anteriores. Y estudiamos por qué el principio de sola escritura es el fundamento de la sana doctrina y de la fe. Recuerdan, no se puede equiparar la palabra de Dios, porque es perfecto y su palabra es perfecta, con las decisiones de un concilio o con las decisiones de un líder religioso o con las visiones de un líder religioso, porque todos los hombres nos equivocamos, pero Dios es perfecto, y como Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Por eso sola escritura. Vimos que fundar la fe y resolver asuntos de la sana doctrina por la sola escritura supone también entender varias cosas. Es decir, si yo entiendo que para resolver las situaciones de mi fe y las situaciones de la sana doctrina, escúcheme bien, sana doctrina, porque la sana doctrina está en la palabra de Dios, no en las ideas de un pastor. Si yo entiendo que es solo la escritura, que no son mis visiones, no son mis sueños, no son mis supuestas conexiones directas con Dios los que forjan doctrina, ni mis experiencias, porque los pastores tendemos a hacer doctrina de la experiencia. Entonces, si yo entiendo eso, debo también entender algunos aspectos básicos. El primero, que la Biblia es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, es perfecta, no se equivoca. Segundo, que la Biblia es inerrante y es infalible. Es decir, no se equivoca y no falla. Así que si el Señor le dijo a usted, es cierto, te bendeciré, ¿qué va a hacer Dios? Cuando le duela la muela, entonces no reniegue, porque está negando las bendiciones de Dios. ¿De acuerdo? Y hemos pasado por dificultades duras todos, y hemos tenido que aprender a esperar confiadamente en el Señor en estos tiempos. ¿De acuerdo? La tercera cosa que supone entender cuando entendemos el principio de sola escritura es que solo la Biblia tiene autoridad sobre la conciencia del hombre. Solo la Biblia tiene autoridad sobre la conciencia del hombre. Entonces, más allá de irse feliz por lo que le dijo el pastor o bravo por lo que le dijo el pastor en la consejería, acuérdese que lo que le dijo el pastor puede estar equivocado si no se ajusta a la palabra. Claro, uno muchas veces aconseja con base en las experiencias, pero uno tiene que ser responsable y decirle a los hermanos, mire, esta es mi experiencia. Cuando yo digo esta no es mi experiencia y se lo digo a alguno de ustedes, le estoy diciendo esto no es palabra de Dios. Pero lo que uno tiene que procurar es que sus experiencias siempre estén ajustadas a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sirvan de algo a quien está aconsejando. ¿De acuerdo? Entonces, solo la Biblia tiene autoridad total sobre la conciencia del hombre. ¿Para qué? Para corregir,
para enderezar sus pasos. ¿Y por qué solo la palabra de Dios? Porque es perfecta. La cuarta cosa, que la Biblia tiene claridad intrínseca, es decir, en sí misma. Las explicaciones sobre la Biblia, las explicaciones perfectas que no se equivocan sobre la Biblia están en el contenido de ella misma. Es cosa de escudriñar, es cosa de estudiar. Escúcheme bien, entonces las explicaciones a la palabra de Dios no deben estar en la opinión personal de ningún líder religioso. No significa que no escuchemos a un líder religioso, porque si el líder religioso opina de acuerdo con la palabra, pues hay que escucharlo. Pero es que a veces opinamos de acuerdo con las experiencias y esto no es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere claridad sobre la palabra, debe ir ¿a dónde? A la palabra. Y si no sabe llegar allá, pues le pide explicaciones a su líder, pero su líder debe ir a la palabra. Siempre que dice la palabra. Además, la palabra del Señor es sencilla de entender. Si tenemos algún problema para entenderla, el problema somos nosotros, que no sabemos leer, no sabemos entender o que no escudriñamos. Y esto es parte del problema del pecado, que nos cuesta entender. Número 5 es entender también que la Biblia es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para conocer a Dios, para conocer su plan de salvación. Ese plan de salvación es en Cristo, ¿no? Y es solamente por Cristo. Y digo esto porque es que en la iglesia hay demasiada costumbre de apegarnos a las obras. Hoy si amanecí mal con Dios porque le embarré. Bueno, si amaneció mal con Dios, levántese, arrepiéntase, confiese su pecado y siga para adelante. Pero la salvación de un hijo de Dios no depende de sus obras, depende de Cristo, quien pagó la deuda que yo no pude pagar. ¿Me hago entender? Entonces es suficiente también para crecer en santidad, para hallar consuelo cuando estamos afligidos y para guiar la fe en general de la iglesia. Número 6, solo la palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Usted tiene problemas con vicios? No tome decisiones sobre sus vicios. Primero vaya a la palabra de Dios, aliméntese de la palabra de Dios, que cuando tome decisiones esté respaldado por el poder de la palabra, porque sus decisiones sin la palabra siempre serán un fracaso. Toda decisión sin la palabra siempre será un fracaso. La decisión suya es un acto de fe, no le da el poder de cambiar su vida, es la palabra la que cambia su vida. Cuando internizamos la palabra, eso produce cambios en mi vida. Por ejemplo, este servidor que en vez de tomar jugo de fruta tomaba miel de fruta, ¿por qué ya no toma miel de fruta? Porque la palabra me convenció de que el azúcar era una adicción terrible contra la cual debía luchar. Pero a veces el cristiano dice, que va ahorita todo es malo, eso yo me como el kilo de grasa y eso ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Que se muere antes de tiempo, ¿no? Y eso ya no es culpa del Señor. Cuando esté en la clínica dice, ay Señor, ¿y por qué a mí? O se come los 10 tintos, los 20 tintos al día, eso no es culpa del Señor, eso es culpa de uno que actúa mal, que atenta contra su cuerpo, lo cual es pecado. Bueno, no me lo tome a mal, no le estoy juzgando porque si usted tiene un vicio yo tengo otro. Y a todos nos corresponde luchar contra los vicios. ¿De acuerdo? Entonces la palabra de Dios tiene poder, la usa el Espíritu Santo para transformar nuestra vida y hacerla a la imagen de Cristo. Solo ella tiene poder para transformar nuestra naturaleza pecaminosa y recomponer la imagen de Dios en nosotros. Porque esa imagen de Dios en nosotros se distorsionó por el pecado, pero debe ser recompuesta. Y eso es obra del Espíritu Santo por la palabra. Si usted no escudriña la palabra, nunca va a encontrar la voluntad de Dios. Entonces debemos hacerlo para encontrar siempre la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Esto nos transforma, esto nos cambia la conciencia. Y cuando cambia la conciencia, cambian los deseos. Entonces los reformadores, guiados por el Señor, ellos fueron guiados a redescubrir el principio. Digo redescubrir no porque estuviera oculto, es que la religiosidad lo había ocultado. Fue la religiosidad la que hizo que el hombre no viera
los principios de la sola Escritura. Entonces, el Señor guió a los reformadores a que nos redescubrieran esos principios de que solo la Escritura tiene esas cosas que acabo de mencionar, ¿no? Que cambia nuestra conciencia, que tiene autoridad sobre nuestra conciencia, que tiene el poder de transformarnos, que es inspirada por Dios y que se explica a sí misma. Todo esto. Y esto para que la iglesia practique, escúcheme bien, la sana doctrina y la sana fe. Porque la sana doctrina y la sana fe no la da el pastor que reúne más gente, ni el que parece que tiene más autoridad, sino la Escritura, la palabra de Dios. De hecho, como el hombre le gusta tanto que lo engañen, se reúnen más multitudes donde se venden ilusiones que donde se predica la verdad, porque a veces la verdad molesta. A veces la verdad molesta. No estoy juzgando a ninguno, ni más faltaba. Dios me libre. Y esa sana doctrina y esa sana fe que la iglesia debe practicar es la llave para que seamos depositarios de todas las promesas del Señor. Pregunta, ¿usted quiere ser depositario de las promesas del Señor? ¿Quiere sentir que vive las promesas del Señor? Lea la Escritura, escudriñela, internícela, aliméntese de ella, camine por ella. Será una persona más cuerda, más santa, más justa, más equilibrada y vivirá bendecida, sin importar de qué tamaño es su capital. Es que nos equivocamos pensando que la bendición está representada por un capital y por eso hoy tenemos líderes religiosos bendiciendo billeteras. La bendición del Señor, primero, es la paz y segundo, es tenerlo todo. Y hay quienes ganan mucho y no les alcanza, hay quienes ganan poco y les alcanza hasta para hacer capital. Es una cosa de trabajar en el proceso de ser escaneados por la palabra y internizar la palabra y ponerla en práctica. Hoy entonces buscamos respuesta a esta pregunta: ¿por qué celebrar y atesorar que Dios haya guiado a los reformadores a resaltar el principio de sola Escritura? Recuerde que el tema es el valor de la reforma y tomamos el principio de sola Escritura. Y en Juan 17:3 dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. ¿Son palabras de quién? De Jesucristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta: ¿dónde conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Es que he escuchado líderes religiosos decir: a Dios se lo conoce de rodillas orando 24 horas. Eso no es verdad. Cuando uno se arrodilla y ora 24 horas es porque tiene comunión con Dios, no porque está buscando conocerlo. Uno conoce a Dios escudriñando su palabra. Cuando uno escudriña su palabra, conoce a Dios. Y pasa algo curioso, también se conoce a uno mismo. Y cuando uno conoce más a Dios y se conoce más a uno mismo, uno encuentra que hay más distancia entre Dios y uno. Hay mucha más distancia entre Dios y nosotros. Y es cuando tenemos que reconocer que si no es por su gracia, iríamos todos al infierno. Si no es por la misericordia del Señor, todos seríamos condenados. Pero también comprendemos su gracia y entonces, en vez de desesperarnos por sentirnos tan distantes de Dios, le damos gloria y honra al Señor, porque se acordó de nosotros viéndonos miserables, nos tendió la mano y nos rescató. Alguien diga aleluya. Hermanos, celebrar y atesorar que Dios haya guiado a unas personas llamados reformadores
a resaltar el principio de sola escritura, no es un problema religioso, de religión a religión. Quiero decir, no se trata de que entonces es que allá como son cristianos, como son protestantes, entonces rechazan al Papa, pero siguen la voz de un pastor. No, no se trata de eso. No se trata de rechazar al Papa de la Iglesia Católica y recibir la voz de los reformadores. No, porque eso sería reconocerle autoridad entonces a otra persona que es tan hombre como el Papa. No se trata de que le reconozcamos más autoridad a ellos. Se trata de volver a oír la voz de Dios, conocer la voluntad de Dios. Y lo triste es que las religiones apartan a los fieles de la voz de Dios cuando se van por las ideas de los hombres y entonces terminan sacrificando la escritura, que es la voz de Dios. Dios levantó hombres que nos guiaron a volver a oír su voz, para reconocer sus propósitos y el verdadero camino a la vida eterna, como decía hace 8 días, para saber a dónde caminamos. Si caminamos al cielo o caminar, ya saben a dónde, ¿no? A la condenación. Por volver a la sola escritura, hermanos. Este es un valor que nos dejaron los reformadores, escúcheme bien. Por volver a la sola escritura, hoy leemos la Biblia en nuestro idioma, porque eso era prohibido por la religión. Hoy podemos leer la Biblia en nuestro idioma y no somos encarcelados ni somos llevados a la hoguera por tener la Biblia en nuestro idioma, ni leerla en nuestro idioma. Muchos fueron quemados vivos por traducir la Biblia al idioma del pueblo o por tener en sus manos una copia de ella. Casiodoro de Reina, quien tradujo esta versión que tengo acá, huyó 12 años con el manuscrito de la Biblia en español para que hoy gocemos el privilegio de tenerla en nuestro idioma. Y luego un seguidor, alguien que también estuvo ayudando en esto, Cipriano de Valera, pasó 20 años revisando la traducción que había hecho Casiodoro de Reina. Y por eso hoy nosotros tenemos una versión muy que nos trae tanta bendición y podemos leer la palabra de Dios en nuestro idioma y podemos gozarnos y podemos alimentarnos, porque la religión lo había prohibido. Quien no conoce la escritura, amados hermanos, está perdido. Porque la vida eterna, lo acabamos de leer en este versículo, es conocer a Dios y a su Hijo. ¿Y a dónde vamos para conocer a Dios y a su Hijo? A la escritura. Pero la religión había prohibido leerla. Los cultos se hacían en un idioma que el pueblo no entendía, en un latín clásico. Y el pueblo no entendía. Y los líderes decían que cuanto menos entendiera mejor, porque más se dejaban guiar. Qué triste, ¿no? La gente como borrega, guiados por un guía ciego que no quería ver la palabra de Dios. Insisto, no estoy hablando mal de una religión. Estoy levantando la voz para decir por qué sola escritura. Debemos agradecer al Señor por esos hombres. Muchos de ellos ofrendaron su vida en la hoguera para que nosotros hoy tengamos la vida en nuestras manos y en nuestro idioma, la palabra de Dios. Debemos honrar también a Dios aprovechando al máximo este tesoro, hermanos. ¿Quiere ser consolado? Mire, yo tengo esta experiencia. Esta es una experiencia personal, ¿no? Me llama un hermano y me dice: pastor, estoy que no me hallo, estoy vuelto añicos. Le digo: coja la Biblia, léase un salmo. Al ratico ya esa persona que estaba llorando se está riendo. Eso humanamente no se puede explicar. Eso es el poder de la palabra de Dios. Amén. Hermano, hermana, lea la Biblia, memorícela, medite en ella. Hoy la tiene en su mano. Perdóneme lo que le voy a decir, mañana no la va a poder tener.
Cuando cierren las iglesias, cuando no nos permitan predicar, no va a tener la palabra en su mano. Tal vez algunos seremos muertos o encarcelados por tenerla. Y cuando no tenga la Biblia en sus manos, cuando necesite fortaleza y no tenga la palabra, y tal vez no haya un pastor allí para hablarle y para consolarle, ¿cómo va a ser fortalecido? Muy posiblemente va a desfallecer. Lea, crea, obedezca la Biblia, porque es la voz de Dios, es la vida eterna. Porque la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo, a quien Él envió para salvarnos, y para conocerlo debemos acudir a la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La Biblia, hermanos, es la voz de Dios hablando para transformar nuestra vida, para guiar nuestros pasos, para consolar en medio de la adversidad, esa adversidad que seguro ya le ha tocado y que nos va a tocar una vez más. Porque usted se levanta de su cama, pone un paso en la calle y ya hay un problema esperándole. Esta semana una jovencita caminaba por aquí en Bogotá, en la zona de Kennedy, al colegio, la agarró un sinvergüenza, la atracó y la violó. Eso duele, hermanos. Créame que al mejor de los cristianos le provoca tener algo en la mano para ir y tomar venganza. Pero la única cobertura que tenemos contra tales cosas, y aún para levantarnos después de semejantes cosas, es la palabra de Dios, porque es la vida. Por el principio de sola escritura, hoy podemos adorar a Dios cada semana en la forma que Él lo ordena, y no sujetos a tradiciones y caprichos humanos, como se ha hecho muchas veces. La iglesia debe ser reformada por la palabra de Dios. Pero si alguien no se alimenta de ella, no será reformado, y esa persona desfallecerá. Y aquí no los incluyo ustedes ni me incluyo, por eso digo esa persona. Esa persona desfallecerá cuando quiera saber de la palabra y no pueda tenerla en sus manos. Por eso, escúcheme bien, hermano, hermana, por eso ponemos los versículos allí para memorizarlos. Porque la palabra debe estar en su mente, atesorada en su corazón. De allí nadie podrá arrebatársela. Le pueden quitar la Biblia y se la pueden quemar, pero para que se la quiten de su mente tendrán que matarlo. Y resulta que ellos no se dan cuenta que en la resurrección va a salir proclamando al Señor y su palabra. Así que nunca se la podrán arrebatar, porque verá los frutos de haberla atesorado. La iglesia, hermanos, no se aviva con cosas nuevas. La iglesia no se aviva con modas religiosas nuevas, con modas, ni con visiones, ni palabras nuevas. La iglesia se aviva volviendo a los principios de la siempre fresca pero siempre poderosa palabra del Señor. Aleluya. Los efectos emocionales de las modas, hermanos, porque las modas religiosas pululan, llenan estadios. Ustedes han visto, algunos de ustedes, ¿no?, que la risa santa, que el no sé qué santo, que la otra santa. Modas religiosas. Estas cosas son pasajeras, no perduran porque no transforman vidas. Las modas religiosas a veces son como un alucinógeno. Proveen placer temporal, pero cuando pasa el efecto, la persona que lo ha tomado se decepciona. Se decepciona de sí misma y se decepciona de lo que está haciendo. Solo el efecto de la palabra del Señor permanece para siempre, porque es viva, es vida y es perfecta. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículos 24 al 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, ¿y qué pasa con la flor? La flor representa la belleza, ¿no?
La hierba se marchita y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquel que vive por la palabra no desfallece. El Señor le decía a Josué: nadie te podrá hacer frente ninguno de los días de tu vida. Y Josué vivió 110 años. ¿Y ustedes se imaginan Josué a los 110 años dirigiendo el ejército en una batalla? Eso pasa cuando una persona se aferra de la palabra de Dios. Le pasa como esta quinceañera que tenemos aquí atrás. Ahí la ven cada domingo sentada. Nunca le escucho decir: es que me dolió la cabeza. Siempre está allí. A propósito, hermano Jeremías, qué bendición volverlo a tener. Estaba enfermito. Qué bendición. La palabra del Señor es vida. Y usted necesita esa vida para que su vida no se marchite como flor de la hierba. La palabra de Dios es vida, y si no nos alimentamos de ella, nos marchitamos como la flor de la hierba. Uno no se renueva adoptando modas religiosas. La medicina está en sus manos. La medicina es la Biblia, la palabra de Dios. Pero si no nos alimentamos de ella, la vida poco a poco se marchita. La fe pierde fuerza. Y por eso muchas personas no ven la gloria de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Yo sé que aquí hay personas que han visto la gloria de Dios en circunstancias difíciles. Tal vez todos hemos visto la gloria de Dios en medio de circunstancias difíciles, pero también hemos experimentado muchas veces que nos cuesta verla. Y nos cuesta verla cuando la fe desfallece. Y la fe desfallece cuando el alimento está escaso. Y el alimento está escaso cuando no tomamos la palabra de Dios para escudriñarla. El cristiano honra las Escrituras porque se compromete a una verdadera adoración con el Señor. Y el secreto para adorar de verdad no está en la experiencia que se viva en la iglesia, sino en la vivencia que usted tenga de la palabra de Dios en su vida. Usted puede haber alabado esta mañana como nadie. Bueno, de pronto puede decir: uy, esta mañana el grupo de alabanza se equivocó en una canción, se me dañó el momento de conexión con Dios. No, su crecimiento, su vivencia espiritual, su santificación no depende de cómo sonó la canción esta mañana. Depende de cómo esté usted lleno de la palabra de Dios, porque esto sí transforma vidas. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero dice: te escribo esto, y está hablando de la carta que es palabra de Dios. Le dice: para que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y baluarte de la verdad. Es como si el apóstol Pablo le dijera a Timoteo: no busque métodos, no invente algo nuevo. Aprenda por la palabra de Dios cómo conducirse como miembro de la iglesia, que es baluarte. ¿Sabe qué es un baluarte? Es un sitio de protección. La iglesia es un sitio de protección de la verdad, porque la iglesia debe proclamar la verdad. Tristemente, muchas veces la iglesia ha dejado de proclamar la verdad porque le parece más interesante las experiencias del pastor. Créanme, ustedes habrán tenido muchas experiencias, yo también, pero de eso no predicamos. Si alguna vez lo usamos para una ilustración es una cosa extraña, ¿no? Pero esa no es la predicación. No son las experiencias lo que vamos a predicar. Es el evangelio de Jesucristo, que alguien pagó lo que yo no pude pagar, y que hay esperanza para quien no tienes esperanza. Amén. Somos la casa de Dios, y en su casa se hace lo que Él manda. Amén. Somos la casa de Dios, y en su casa se hace lo que Él ordena. ¿Por qué nos reunimos el domingo?
Porque Él lo ordena y debemos obedecer. No le saquemos disculpas. ¿Por qué no usamos luces de colores, efectos de humo? ¿Por qué no buscamos el protagonismo del pastor pintando las paredes de negro para que solamente se vean las luces y el pastor? ¿Por qué no hacemos eso? Porque no se trata de dar gusto y atraer a los hombres haciendo lo que el mundo hace en el reino de las tinieblas. No lo hacemos por eso, hermanos. Se trata de dar gusto al dueño de la iglesia, para quien hacemos todo el culto, con los defectos que tengamos al hacerlo. Pero no nos pegamos de las modas, porque no son las modas las que transforman vidas, es el poder de la palabra. Se trata de atraer la visión de la gloria del Señor a nuestra vida, porque la necesitamos para tener la fe y mantenernos firmes cuando llegue la prueba. Adorar, celebrar la cena del Señor, escudriñar la palabra, saludarnos con ese abrazo y ese beso santo y ofrendar es lo que hacemos, porque es lo que ordenó el Señor en su día. Por eso ustedes observan que aquí celebramos la cena del Señor cada domingo, porque Él ordenó hacerlo. Por el principio de sola escritura, rescatado por los reformadores, a precio de su sangre incluso, hoy oímos y entendemos la palabra, porque la tenemos y se predica en nuestro español y no en latín antiguo. El acto central en la Edad Media en el culto era la misa o la Eucaristía, donde según el credo, que es por cierto errado, de la Iglesia Católica Romana, el pan y el vino se convertían físicamente en la carne y la sangre de Cristo. Y por ello entonces era el acto solemne del culto, lo demás entonces era menos importante. Por eso, permítame, no estoy hablando mal de ellos, estoy solamente revisando la palabra. Por eso el pan y el cáliz en esa iglesia están en el centro, pero el púlpito para leer la palabra está a un lado. ¿Se habían dado cuenta de eso? Está a un lado. El centro del culto no era la exposición de la palabra. Los reformadores pusieron la Biblia en su lugar y la exposición de la palabra volvió a su lugar. La adoración dejó de fundarse en sacramentos para volver a la palabra. Aquí el púlpito está en el centro porque la palabra aquí es el centro de la adoración. Pero en muchas iglesias dieron espacio al espectáculo de luces, al humo, a los colores, a los milagros, incluso al predicador, y dejaron de lado la escritura. En ellas no predica un expositor de la palabra, sino más bien un artista de multitudes. Con todo respeto, no estoy denigrando de nadie. Si usted está imaginando a alguien, le recomiendo que no lo haga. Solamente escuche y sepa de qué cosa nos debemos apartar. No es un lugar de santidad donde se honra al que es santo, santo, santo. Ahora, la bandera de la adoración santa no es responsabilidad exclusiva de los pastores, de los predicadores. La iglesia no son los pastores, es cada uno de los creyentes. Los miembros del grupo de alabanza, los servidores, cada uno que se siente en el culto, hermanos, cada uno de nosotros quienes estamos escuchando solamente, todos debemos enarbolar en nuestra vida diaria ese principio de sola escritura para fundar la sana doctrina y la fe. Pregúntese, ¿la palabra de Dios es la autoridad suprema que da vida a su vida? Es una reflexión para usted. Lutero dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. ¿Recuerda cuando les dije? Cuando él dijo, no puedo, y yo les dije, no podía, porque era cautivo de la palabra de Dios. Y dijo, y tampoco quiero, y les dije, eso es por su fe, una fe viva. No quiero renunciar a lo que he escrito,
porque entiendo que ustedes se han equivocado y la palabra no se equivoca, porque no me convencen con argumentos humanos. Pregunto entonces con todo respeto, ¿a usted le pasa lo mismo? ¿Está cautivo de la palabra de Dios? Note que Lutero no dijo estoy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que dijo fue mi conciencia está cautiva de lo dispuesto en la palabra de Dios. Por eso estaba dispuesto a que el emperador Carlos V le cortara la cabeza antes que apartarse de cualquier doctrina de las Escrituras. Sigo preguntando, ¿está su conciencia atada a la Biblia por encima de cualquier autoridad humana? ¿De su querer incluso, o su opinión, o los apetitos y los pedidos de su corazón? El Señor gobierna toda actividad de su vida, sus talentos y sus dones. Perdón que use esta expresión, es que a veces a los músicos nos gusta mucho es que nos vean hacer arte, ¿no? Y se nos olvida que estamos aquí para adorar al único que merece toda adoración. Dios tenga misericordia, porque somos demasiado débiles. Pregunto, ¿usted es débil? Somos demasiado frágiles. Quiero preguntarle, ¿usted es frágil? Somos demasiado rebeldes. Pregunto, ¿ha sido rebelde? ¿Saben que ser rebelde es peor que ser frágil y débil? Si usted cae por frágil, téngalo por seguro, Dios lo levanta, pero si cae por rebelde debe arrepentirse o nunca se levantará. Porque la rebelión es el pecado que no podemos darnos el lujo de cometer, porque eso nos separa de la gloria de Dios. Romanos 3:4 escribe así el apóstol Pablo: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El Señor nos ayude para que ustedes y yo seamos siempre esa iglesia columna y baluarte de la verdad hasta que el Señor Jesucristo regrese por nosotros. No teman, no temamos, pase lo que pase en el mundo, Él nos sostendrá si nos aferramos a su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque dejaste hombres que fueron valientes y entregaron su vida para rescatar ese principio de volver a tu palabra, para encontrar el sano ejercicio de la doctrina y la fe. Gracias, Señor, por ellos, pero gracias también por esta iglesia que está conmigo, porque nosotros humildemente no tenemos nada que ofrecerte, pero declaramos con nuestros labios que estamos urgidos, necesitados de tu palabra, para ser restituidos siempre a la comunión contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Un abrazo, mil y mil bendiciones.